Ahí estamos. Bueno, ahora sí estamos. Recuerden que los veo solo desde el chat. Hola Gabriela, hola Carolina, hola MotoG. Sí, ahí estamos todos. Hoy vamos a estar viendo diseño y logro de objetivos, a ver cómo diseñamos, a qué le llamamos objetivo desde programación neurolingüística. Este es el último de esta serie de la primera cuarentena que hicimos. El primer objetivo es evitar que Marcelo se meta en este tema. No, yo quiero que se meta, se va a meter mucho, sépalo. Y está muy bien. Buenas tardes, bienvenido. ¿Sí? Retumba, nos dice Gabriela. Es lo que hay, Gabriela. Hoy acabamos de cambiarnos a 2 minutos de haber empezado, así que... Lamentablemente había una de las computadoras que estaba fallando, tuvimos que hacer un cambio de último momento para poder arrancar. Y también para nosotros es importante, en estas cuestiones técnicas, insistirles y recordarles que nosotros estamos desde casa. Si no es un lugar que esté preparado para hacer esto. Nosotros en nuestra oficina, en nuestra escuela, tenemos el espacio preparado para todo esto. Nuestra casa es nuestra casa. Y decidimos hacerlo esto desde nuestra casa porque al igual que todos ustedes que se están quedando en casa, decidimos cuidarnos y cuidarlos a los demás. Entonces, también es importante que del lado de ustedes tomen un poquito de flexibilidad con respecto a las limitaciones técnicas que estamos teniendo. Nos encantaría poder hacerlo de maravillas, pero a veces no podemos. Sí. Muchas gracias a ustedes. Jorgelina nos dice, me voy a extrañar. Yo, por ejemplo, desde este lado me veo mucho más amarilla que costumbre, así que bueno, vamos a flexibilizarnos con eso también. Muchísimas gracias a todos, sobre todo muchas gracias por todos los mensajes de cariño y agradecimiento que nos están enviando por toda esta serie. Recuerden que si quieren volver a verla, cualquiera de los videos van a estar en la sección de videos del Facebook de la Escuela Platense y también en el canal de YouTube de Efecto Batero. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar ahí. Entonces ahora sí, arrancamos. A ver si te puedo sacar un poquito de amarillo. Dale. Si podés. Juegue nomás. A ver, yo acá estoy con la presentación. Voy a ir de acá. Vamos entonces con el inicio. ¿Qué es un objetivo para ustedes? ¿Qué es un objetivo para ustedes? ¿Sí? ¿Qué es? ¿A qué me refiero yo cuando digo objetivo o digo meta? ¿Sí? ¿Es algo a cumplir? ¿Es algo que quiero? ¿Es algo que quiero alcanzar? Muy bien, Gabriela. ¿Qué más? Algo que quiero alcanzar. Bien, Jorgelina y Gabriela escribieron las dos al mismo tiempo. Es algo que tiene que ver con los logros, con la concreción, con lo tangible, con mis proposiciones, con las propuestas que yo tengo. ¿Se acuerdan? Natalia Branden lo había llamado propósito. Acá vamos a ir un poco más a detalle, ¿sí? Porque un propósito en la vida puede ser algo intangible cuando estábamos hablando de autoestima, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a hablar de objetivos, voy a hablar de cosas concretas, ¿sí? Y la idea es que los voy a invitar varias veces a que vayan tomando sus objetivos para que vayan haciendo lo que nosotros tenemos como propuesta también. La idea es que vayamos llevando a lo más concreto posible, aquello que, me apareció otra cosa, sí. Aquello que nosotros queremos lograr, ¿sí? Así que les voy a dar unos minutitos para que escriban su objetivo. Lo primero que vamos a hacer es escribirlo, plasmarlo en un papel, ¿sí?
¿Para qué? Eso nos ayuda a la concreción. El hecho de yo ya tomarme la acción de escribirlo y de verlo escrito en el papel, ¿sí? Me empieza a conectar con esa meta que yo tengo. Nosotros tenemos por ahí algún corto que hicimos alguna vez, que lo recomiendo un montón, que se llama Objetivos Magnéticos, que es con otros profesionales, y una de las premisas que tomamos para ponerle ese nombre tiene que ver con que el objetivo tiene que ser aquel que me atraiga a mí por sí mismo, ¿sí? Que ya en sí mismo lo que yo quiero lograr sea lo suficientemente atractivo para mí como para que fluya, ¿sí? Como para que mis acciones me lleven a él, ¿sí? Sí, Jorgelina, elegí uno. Nosotros los objetivos, muchas veces Jorgelina dice, tengo que ponerle a uno porque yo tengo mucho. Una de las primeras cosas que vamos a empezar a hacer para trabajar con el diseño y el logro de nuestros objetivos es ordenarnos, ¿sí? Entonces, tomar uno de todos los que tengamos, ir trabajándolos de a uno. Sí, preguntan si pueden tener más de uno. Sí, por supuesto, yo puedo tener todos los objetivos que quiera en todos los ámbitos de mi vida, ¿sí? Ahora, los ejercicios que vamos a proponer y lo que nosotros vamos a hacer desde este webinar hasta donde lleguemos, ¿sí? O también desde la programación neurolingüística, es trabajarlos uno a uno, ¿sí? En vez de trabajar todos a la vez, ¿sí? ¿Para qué? Para ir detallando los mismos. Con respecto a eso también y la cantidad de objetivos, ¿sí? Tenemos que encontrar el equilibrio que para cada uno de nosotros sea lo suficientemente ecológico, considerando lo siguiente, que si yo empiezo a poner más de un objetivo en las diferentes áreas de mi vida, las acciones que voy a tener que llevar adelante y la energía que voy a tener que dedicarle va a ir variando. Lo que quiero decir es tiene que ver con esto, que está bien que tengamos más de un objetivo. Sin embargo, veamos cuánta energía tenemos disponible para llevar a cabo esos objetivos. Cuanto más cantidad de objetivos tengamos, más vamos a estar dividiendo nuestras energías, ¿sí? También esto tengámoslo en cuenta. Y si tengo muchos objetivos, por ahí empiezo a diversificar y no termino cumpliendo ninguno. ¿Sí? Si tenemos más de uno, podemos ponerles prioridades. Sí, eso va a depender de cada uno de nosotros. Sí. Hay muchas formas, le podemos poner prioridades, podemos ponerle tiempo de organización en nuestra agenda semanal, diaria, mensual. Todo depende también de eso, no es que no podamos tener más de uno, definitivamente lo podemos tener, y estoy más que seguro que cada uno de nosotros tiene más de un objetivo, porque no somos personas en las que vivamos en una sola área de nuestras vidas, ¿sí? Somos seres sociales, trabajamos, comemos, cuidamos nuestra salud, nos relacionamos, tenemos vidas espirituales, tenemos objetivos materiales que también son parte de. Hay un montón que podemos ir viendo de acuerdo a las áreas importantes de nuestra vida adulta de cada uno de nosotros. Así que, pero también esto, ni irnos para un lado ni irnos para el otro con las cantidades. Básicamente por eso. Bien. Jorgelina nos dice, creo además que no solamente es algo que quiero, sino que también debo estar dispuesta a trabajar para lograrlo. Bien, Jorgelina, por ahí vamos. Vamos a ver entonces el primer concepto, ¿sí? En el cual Nicholas Hayek, que es después se los escribimos en Facebook cuando
logremos conectarnos con Facebook, le escribimos el nombre, Nicolás Hayek, lo que hizo fue acuñar en términos SMART. Él era CEO de una compañía en los años 90, cuando empezamos con los cambios de paradigma y ver cómo se ordenaban las organizaciones, y lo que quiso fue ver cómo hacía para que los gerentes de esta compañía lograran los objetivos, incluso de equipo, ¿sí? Porque él venía viendo que había muchos objetivos que habían programado con los gerentes, que se habían puesto de acuerdo en cumplirlos y qué sé yo, pero no llegaban a lograrlos. Entonces se empezó a ver cuál era la mejor forma, ¿sí?, para poder llegar a eso, ¿sí? Entonces lo que hizo fue diseñar esto que tenemos delante nuestro, que es el método SMART, ¿sí?, o modelo SMART. SMART quiere decir inteligente en inglés. Entonces, para él, los SMART Goals serían los objetivos inteligentes. Una buena forma de poder diseñar los objetivos, de poder plasmar los objetivos. Hasta acá venimos con preguntas. ¿Sí? Jorgelina, el ejemplo que nos diste lo voy a leer más adelante porque nos sirve para ver si nos pasamos por este modelo SMART. El primero que tenemos es que el objetivo que yo voy a ponerme tiene que ser específico, tiene que ser algo concreto, tiene que ser algo medible, tiene que ser algo palpable, ¿sí? Para la ecología nos falta, claro, ¿sí? Entonces, tiene que ser algo medible, algo palpable, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que sea específico? Por ejemplo, Jorgelina nos dice, quiero ser flaca y dejar de comer chocolate. Y ahí nos da un maravilloso ejemplo como para que veamos, ¿el ser flaca es específico? ¿Sí? ¿Qué significa ser flaca? ¿Sí? Entonces, ahí me dice, por ejemplo, quiero bajar de peso. Si yo hablo de dejar de comer algo o de bajar de peso, ¿cuál va a ser la representación mental que tengo con respecto a ese objetivo? ¿Qué es lo primero que me viene a la cabeza cuando yo hablo de bajar de peso, de adelgazar, de dejar de comer, de dejar de fumar? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Sí? En ese punto... 300 gramos es bajar de peso. Bajar 300 gramos, me dice Marcelo que me está dictando desde atrás de los banners. Él me dicta desde atrás de los banners en vez de sumarse. Bajar 300 gramos es bajar de peso. Ahora, quiero que vayamos a esto de la representación. Es muy importante si yo les digo, por ejemplo, no pienses en tu dedo meñique de la mano izquierda, seguramente no registraban dónde estaba ese dedo meñique de la mano izquierda hasta que yo no lo nombré, ¿sí? Con lo cual, a nivel de representaciones mentales, y lo primero que pensaron que fue, ¿dónde estaba el dedo meñique? ¿Sí? Por más que yo le ponga un no adelante, aquello que me voy a representar va a ser la parte principal de la oración, ¿sí? Va a ser el objeto de la oración que yo estoy declarando, que yo estoy enunciando en este momento. Entonces, si yo digo bajar o dejar, ¿cuál es la representación que me estoy haciendo? ¿Sí? Sigo pensando en comer, sobre todo si le agrego dejar de comer chocolate o dejar de fumar. ¿Sí? La primera imagen que voy a tener va a ser de una persona fumando. ¿Sí? Lo mismo que bajar de peso o adelgazar. Jorgelina me dice, quiero bajar 5 kilos en un mes. Ya vamos a pasarlo, primero lo vamos a pasar por el SMART y después por otra cosa. Si vos decís bajar, estamos nuevamente en una representación, ¿sí? Que puede llegar a ser contraproducente para nosotros. ¿Se acuerdan cuando vimos que teníamos el cerebro triuno? ¿No? Entonces, ver
cómo estas representaciones mentales que nos va generando el lenguaje cuando yo enuncio mi objetivo, ayudan a que ese objetivo sea atractor. Si yo ya estoy dejando de algo, prohibiéndome algo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Desde el neocórtex yo lo puedo nombrar, desde mi parte más racional como humano yo puedo nombrarlo, ¿sí? Y hasta ahí estamos. ¿Qué va a pasar con mi límbico? Ya yo voy a estar poniéndome un freno de antemano, entonces voy a estar representándome eso todo el tiempo, con lo cual, ¿qué es lo primero que voy a pensar y que mi cerebro va a hacer? Seguir pensando en eso que no quiero, ¿sí? Eso por un lado. Y ni hablar si lo llevamos, ¿se acuerdan que lo llamábamos cocodrilo, nuestro cerebro reptiliano, que tiene que ver con el movimiento? ¿Y qué pasaba con este cerebro? No le gustan los cambios bruscos, no le gustan los cambios que se dan de manera rápida. De hecho, no le gustan mucho los cambios. Nuestro cerebro es un avaro energético, diría el doctor Néstor Braidot, ¿sí? Lo primero que va a hacer es querer evitar gastar la mayor cantidad de energía, con lo cual todo aquello que me implique mucho esfuerzo, porque además si yo voy a estar pensando en lo que quiero dejar, voy a estar todo el tiempo pensando en eso, me voy a tener que inhibir desde el neocórtex, me voy a tener que estar diciendo que no. Entonces, en ese punto estamos gastando mucha más energía, con lo cual lo más probable es que nos cansemos mucho más rápido y desistamos del objetivo. Lo que vamos a ver es cómo poder hacer que nuestra biología acompañe, ¿sí? que ese objetivo sea atractivo. Entonces, en el específico, si bien nos dijiste esto de 5 kilos en un mes, lo que vamos a hacer es poner la cantidad que quiero pesar en ese mes. Sea 60, 50, 70, no importa el número, ¿sí? Cada uno tiene su número. Entonces, en vez de pensar que quiero adelgazar, o que voy a bajar, o que voy a dejar de comer, lo que yo voy a escribir es, quiero pesar X cantidad dentro de un mes, ¿sí? Bien, ahí estamos. Bien, cuéntenme los demás en qué andan. ¿Cómo vamos hasta acá con esta especificidad? Sí, dale, por favor, mientras preguntan. Dale, mientras preguntan, me sumo la imagen. Al poner un objetivo específico, lo que también estamos haciendo es decirle a nuestra mente a dónde tenemos que llegar, y tenemos específicamente una representación de cuál es el lugar al que llegamos, ¿sí? Esto resulta importante, y al tener una representación de a dónde tengo que llegar, no necesito ni siquiera mirar para atrás, siempre voy mirando para adelante, siempre voy observando cuál es el lugar al que quiero llegar, cuál es, en este caso, el peso al que quiero llegar, por ejemplo, ¿sí? Y ese peso es medible con todos mis sentidos, y esto es importante, ya lo vamos a ver más adelante. Pero es específico, no es lo mismo decir quiero bajar 5 kilos que quiero pesar 75 kilos. Esta es como una diferencia importante, y tiene que ver más que nada, como decía Belén, con las representaciones mentales que nosotros nos hacemos, y el poder decir, bueno, a este punto llegué, porque nos pasan como muchas cosas que tendríamos que entrar en cosas más largas, así que la dejo acá la explicación por ahora. Bien. Entonces, específico y medible ya lo dijimos, ¿sí? Es cómo lo hago medible, en este caso con kilos, ¿sí? Cada uno tendrá su objetivo, que después me encantaría que me pongan los enunciados, así los pasamos por este modelo, a ver si va. El tercero, ¿cómo? Una pregunta de... El tercero tiene que ver en que tiene que ser alcanzable y puesto en positivo. El puesto en positivo tiene que ver con lo que hablamos recién de las representaciones, ¿sí?
Cuanto más en positivo yo lo ponga, más ganas de estar ahí voy a tener. Si yo en la representación pongo aquello que no quiero más, seguramente tarde un poquitito más o me canse, como dijo bien Jorgelina, es real. Cada vez que me prohíben algo, cuanto más, me da más ganas de hacerlo. Tal cual. Entonces, en vez de ponernos objetivos prohibitivos o de dejar de hacer algo, lo que vamos a hacer es ponernos objetivos atractores, ¿sí?, que nos lleven hacia allá. Sí, Cintia dice, mi objetivo incumplido fue dejar de fumar. Bien, Cintia, ese es uno de los ejemplos más maravillosos que tenemos. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué ganás dejando de fumar? Pensalo, ¿sí? ¿Qué ganás dejando de fumar? Quédate en casa fue un eslogan. Muy bien, Jorgelina. Vi por ahí que decía al principio, no salgas de casa, ¿sí? Al modificarlo por quedarte en casa, se transformó en positivo y la representación fue distinta, porque al decir no salgas, yo estoy representándome el salir. Entonces voy a pensar cada vez más en cuándo puedo salir, ¿sí? Quédate en casa, en ese punto fue un muy buen eslogan. Muy bien, Jorgelina. ¿Sí? Alcanzable. Yo puedo decir, alcanzable por mí, ¿no? Por la persona. Salud. Pues salud, ahí está. Salud es lo que buscas. Quiero tener más salud. Y después vamos a ir agregándole a ver cómo lo medimos, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta vos que querés tener más salud? ¿Cómo te vas a dar cuenta que lo lograste? ¿Cómo sabés que tenés más salud en tu vida? Te voy dejando las preguntas para que lo puedas ir armando, ¿sí? Otro ejemplo, voy a tener mi propio negocio. Ahí vamos a ver, cada uno vaya pasando por esto de específico, medible, alcanzable. Tiene que ser alcanzable por mí, por la persona que está formulando el objetivo. Yo puedo querer que tener depositado en mi cuenta el día de mañana $1 millón. ¿Es específico? Sí. ¿Es medible? Sí. Es súper específico porque además lo quiero mañana, ¿sí? ¿Es medible? Sí. Tengo todos los datos, está puesto en positivo. Ahora, ¿es posible eso para mí? ¿Yo puedo alcanzar de hoy a mañana tener esa cantidad en mi cuenta? Va a depender quién sea. Si soy Bill Gates, seguramente tiene mucho más, ¿sí? Ahora, tengo que ver yo si puedo alcanzar eso en el tiempo que me lo estoy poniendo, si puedo llegar a ese objetivo que quiero alcanzar, ¿sí? Y en esto también, en algún momento, tanto en Confianza como en Víctima Protagonista, alguien habló de la autoexigencia. Ponerme objetivos que tal vez no puedo alcanzar, ¿qué me va a generar a mí? Si siempre los tengo ahí sin poder alcanzarlos, ¿sí? Teniendo todos esos logros pendientes. Si bien yo puedo tener mucha confianza en mí, como vimos el ejemplo de Edison, también puedo apoyarme en mis logros, y para apoyarme en mis logros está bueno ir viendo los logros que tengo, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder definir si es alcanzable para mí? ¿Sí? En este punto, que alguien decía bajar 5 kilos, hay que ver si 5 kilos en un mes para esa persona, en ese contexto, en este momento y en un montón de otros factores a analizar, ¿sí? ¿Es alcanzable realmente eso? ¿Sí? En función de esto, ¿cuál es el beneficio que voy a tener? ¿Sí? ¿Qué gano con eso? Por eso decía salud. Bien, ¿cómo es esa salud? ¿Sí? Tiene que ser relevante, tiene que ser importante para nosotros. Si no, no es un objetivo, es algo que ya está dado, ¿sí? Si no es relevante para mí, ¿sí? Tiene que ser algo que realmente me atraiga, que realmente me mueva, ¿sí? Y el último, que es time, es con fecha específica, lo venimos viendo ya desde esto de algún tiempo, ¿sí? Si yo digo,
en algún momento quiero dejar de fumar, no le estoy poniendo tiempo. ¿Sí? Alguien decía, quiero bajar no sé cuántos kilos en un año. Hay que ver en ese tiempo, o quiero adelgazar en un año, o quiero, ¿sí? Si yo no le pongo los kilos y le pongo el plazo, si yo no lo mido y le pongo el plazo, va a ser difícil saber si ese plazo es corto o largo para mí. Si yo le pongo el plazo pero no es medible, también va a ser difícil saber si ese objetivo es alcanzable para mí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se van relacionando una con otra? Bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Preguntas? Me pongo un poquito de agua. ¿Dudas, consultas? Estamos. Qué buena pregunta, la de Jorgelina. ¿Qué dice Jorgelina? Volveme un cachito así la leo. ¿Qué pasa si no lo logré? ¿Qué pasa si no lo lograste? ¿Qué pasa si no lo lograste? O sea, la verdad es que no... ¿Qué pasa si no lo lograste? No tengo respuesta a eso. Me encantaría poder tener, No eres tener la respuesta. No necesariamente. No necesariamente. Muchas veces, en el caso de Edison, ¿les parece que no eres smart? El objetivo. Hay una cosa que para nosotros es importante poder destacar. Que yo utilice todas las herramientas disponibles a mi alcance para definir el objetivo, hace que ese objetivo sea más fácil de alcanzar. Sin embargo, no garantiza que lo alcance, porque en una de esas, cuando lo estoy definiendo, me doy cuenta que no era eso lo que quería y tengo que cambiarlo. O cuando empiezo a ejecutar, me doy cuenta que puedo ir hacia algo que en ese momento me parece mejor. Entonces, el definir los objetivos con las herramientas que estamos conversando, ayudan a mejorar mucho el transitar hacia el logro del objetivo. Pero sería muy irresponsable de nuestra parte decir que van a garantizar el logro de ese objetivo. ¿Sí? Y ya si no logramos el objetivo, ¿qué es lo que pasa? Probablemente depende de cada uno de nosotros qué es lo que pasa. ¿Sí? A mí personalmente me gusta cuando no lo logro en el tiempo y de la forma en el que lo propuse, me gusta evaluar mis aprendizajes y rechequear si ese es el objetivo por el cual yo quiero seguir avanzando o necesito reformularlo. No siento que un objetivo sea algo que nosotros escribimos en nuestro ADN y no podamos cambiarlo. Nada más. Eso también, ¿no? Ir viendo. Son solo por ahí herramientas que ayudan a ver si yo quiero seguir con este objetivo, si quiero cambiarlo, si quiero ponerle objetivos intermedios, y cada una de estas cosas va a depender de la persona que está formulando este objetivo. Bien, vamos. Ay, no te entiendo, MotoG. Pusiste una pregunta, pero no la entiendo. Se puede replantear, dice. Quizás fue demasiado ambicioso. Claro, quizás fue demasiado ambicioso. Quizás no fue realista. Entonces, la parte de alcanzable no lo chequeé previamente. Dos cosas acá que está bueno agregar. Primero es, siempre que lo vamos a evaluar ahora vamos a dar un par de herramientas más, una por lo menos si llegamos, sí, llegaremos a una, si es que llegamos, y si no, seguiremos en otro momento, y ya tienen bastante para empezar, por lo menos con el Smart. La idea es que lo evalúen desde la herramienta. Si yo le pongo frustrante, ambicioso o cualquier otra emoción que a mí me esté pasando, fíjense que si pasamos por la herramienta, ahí la voy a poner de vuelta, ¿cuál es la que tiene? No, para acá el Smart. No están viendo la pantalla, no está compartida la pantalla. Con razón, podía pasarlo algo más bien.
Si lo pasamos por la herramienta, el decir tal vez fue ambicioso, no me entra ni en la especificidad, ni en lo medible, ni en lo alcanzable, ni en verificar si está o no en positivo, ni tampoco si era relevante para mí o en la fecha, ¿sí? En ese punto, empezar a hacerlo cada vez más palpable y desde lo concreto, porque eso me va a dar a mí la posibilidad de modificarlo. Si yo me quedo en mi opinión, en mi juicio o en mi emoción instalada ahí, las emociones son súper importantes. ¿Con qué emoción encaro mi objetivo? Es súper importante, ¿sí? No va a ser lo mismo la energía que le voy a poner cuando estoy triste que cuando estoy enojada, que cuando estoy súper feliz, ¿sí? Entonces, eso también ir chequeándolo en mí cuando lo estoy escribiendo, porque esto tiene que ver también con lo que hablábamos de la intención detrás del objetivo que voy a definir, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, que si yo me centro en cuál es mi opinión o mi juicio sobre lo que no pasó, puede que me quede ahí empantanada y tal vez después el marco de acción que yo voy a tener con respecto al logro de ese objetivo va a ser diferente, ¿sí? Entonces ahí, por ahí, es un buen punto donde estar atento, porque tal vez lo que tengo que hacer primero es gestionar mi emoción, ¿sí? Y después ver con la herramienta cómo puedo especificarlo un poco más para hacerlo más concreto y más palpable para mí, ¿sí? Cintia me dice, cuando no se cumple el mismo objetivo repetidamente, ¿es más difícil cumplirlos a futuro? Depende de quién haga esa pregunta. La verdad es que siguiendo las herramientas nos vamos dando cuenta, ¿sí?, que estos objetivos, que todos los objetivos son logrables en principio, y que hay que ver cuántas ganas tengo yo de lograr ese objetivo primero, ¿sí? Yo no creo que haya imposibles, yo particularmente, Belén, si me lo preguntas a mí, no creo que haya objetivos inlogrables, solo creo que hay objetivos reformulables, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera ser primera bailarina del Colón, por más que empiece a estudiar ahora, tengo 44 años. Es un poco difícil que el Colón me tome como bailarina cuando una de las condiciones es tener bastante menos de esa edad, ¿sí? Entonces, en ese punto lo voy a reformular a mi objetivo. Puedo bailar en otros lados, puedo estudiar danzas igual y de esa manera reconfortarme en la intención que tengo para estudiar esas danzas. Seguramente no llegue a bailarina del Colón, ¿sí? Y en ese punto estamos en alcanzable, ¿sí? Ahí estoy en alcanzable. ¿Puedo cantar? Sí, por supuesto que puedo cantar, ¿sí? Si yo quiero cantar, puedo cantar. Ahora, seguramente nunca llegué a editar un disco, seguramente puedo empezar a estudiar canto y ver qué hago con eso. Hay un alcanzable que voy a tener en cuenta en aquello que quiero, como si fuese más concreto en mi situación actual, ¿sí? Para llegar a esa situación deseada, ¿sí? Bien, tenemos así como muy pocos minutitos para ver la herramienta de la programación neurolingüística para poder diseñar nuestros objetivos, que se llaman condiciones de la buena forma. Algunos las van a encontrar como CB en algunos libros, ¿sí?, que son CBF o condiciones de las buenas formas, ¿sí? La primera condición es que tiene que estar enunciado en positivo y tiene que ser preciso, ¿sí? Tiene que ser, que es un poco lo que veíamos en el SMART, ¿sí? Esto se pone en al igual que está en el SMART también. Esto de la especificidad tiene que ver con la precisión. Nosotros desde la programación neurolingüística tenemos las herramientas de lenguaje preciso para poder enunciar
cada vez con mayor precisión y hacerlo medible, ¿sí?, a nuestro objetivo. Y de esa forma ir viendo cómo lo reformulamos siempre. Tiene que estar deseado, comenzado y sostenido por quien lo ejecuta. Y esta a mí me parece una de las más importantes, ¿sí? A veces nos encontramos con objetivos del estilo yo quiero que mi familia sea feliz, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, es un deseo que todos tenemos que los integrantes de nuestra familia sean felices. Ahora, eso es un deseo. Nunca va a poder ser sostenido, ejecutado por mí, porque la felicidad del otro, además de ser inespecífica y poco precisa, ¿sí?, no depende de mí. En este deseado, comenzado y sostenido por quien lo ejecuta, ¿sí? Esto de lo que quiero yo, ¿sí? Y si en lo que quiero yo hay un otro, voy a ver hasta dónde está mi responsabilidad, ¿sí?, hasta dónde yo puedo ejecutar y hasta dónde es libertad del otro ejecutar. ¿Sí? Y ahí, ¿con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con mi coordinación de acciones y con el compromiso de ambas partes. Pero eso no lo voy a ver en las dos primeras, sino ya tiene que ver con la tercera condición de la buena forma, que es puesto en contexto. ¿Sí? El objetivo tiene que estar puesto en contexto. Con quiénes son mis aliados para cumplir ese objetivo, con quién cuento y con quién no. La fecha es súper importante, para cuándo lo quiero, ¿sí? ¿Con quién no? ¿Sí? ¿Con quién no? Puedo amar mucho a mi familia, sin embargo, seguramente no pondría un negocio con algunas de sus integrantes, y ahí sí poder ver, ¿sí?, con quién no. Todo eso forma parte del puesto en contexto. ¿Dónde lo quiero? ¿Sí? Quiero poner un negocio de ropa. Genial. ¿Dónde lo querés poner? ¿Sí? ¿Con quiénes? ¿Para cuándo lo querés? ¿Sí? Bien, tiene que estar pasado por evidencia sensorial. Venimos viendo a lo largo de estos días un poco lo que son los pilares de la programación neurolingüística. Siempre decimos que el acrónimo es FOCA, ¿sí?, donde está la flexibilidad, que la estuvimos viendo estos días, objetivos desde el para qué voy a utilizar las herramientas de programación neurolingüística, que lo estamos viendo hoy, la C, que tiene que ver con congruencia, ¿sí?, que lo vimos cuando vimos la clase de autoestima, y hoy tenemos lo que se llama evidencia sensorial. Para que un objetivo sea un objetivo para la programación neurolingüística, tiene que cumplir con estas condiciones de la buena forma. Y a veces se hace complicado pasarlo por esta evidencia sensorial. Tiene que ver la A de la FOCA, es agudeza sensorial. ¿Cómo hago para que el objetivo, cómo va a ser cuando yo lo logre? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer vimos, y lo venimos viendo también desde el primer día en esta serie, nuestras formas de percibir el mundo? Y habíamos convenido que los 5 sentidos básicos que aprendimos en la primaria son los que nos ayudan a esta percepción. Entonces, para poder llevar a cabo la evidencia sensorial, voy a tener en cuenta qué voy a ver cuando cumpla ese objetivo, qué van a ver los demás cuando cumpla ese objetivo, qué voy a escuchar o qué van a escuchar el resto cuando yo cumpla el objetivo, si me van a ver bailar, si me van a escuchar cantar, ¿sí? ¿Qué sensación desde el gusto, el olfato o el tacto, ¿sí?, pues aunque haya una de las 5 está, voy a tener cuando yo logre ese objetivo? ¿Cómo se van a dar cuenta los demás que yo cumplí ese objetivo? Y todo esto forma parte de la evidencia sensorial, ¿sí? Y el quinto y último paso, que tiene que ver con la ecología. La ecología tomada desde mí, para mí
y mi entorno, ¿sí? Ese objetivo es ecológico para mí y para mi entorno, para mí y para las personas que me rodean, para mí y para mi contexto. Si yo fuera mamá de 2 nenas chiquitas y me saliera un trabajo en otro país al cual tuviera que ir sola, ¿sí? Está puesto en positivo, sí, yo me quiero ir a trabajar a España en mayo del 2020. Está puesto en positivo, preciso, voy a ir sola, está deseado, comenzado, ejecutado por mí, está puesto en contexto. Ahora, ¿es ecológico para mí y para mi entorno? Me veo totalmente evidencia sensorial, me veo trabajando en España, me escucho cómo me hablan, ¿sí? Con el acento y todo. Ahora, ¿es ecológico en mi vida? ¿Sí? ¿Es ecológico para mí y para mi entorno que yo me vaya 5 o 6 meses a partir del mes que viene con 2 nenes de 3 años, por ponerles un ejemplo? ¿Sí? No voy a decir ni que sí ni que no, porque la única que puede evaluar esa ecología soy yo. Y esto también es importante, es mi objetivo. ¿Cómo se define si es ecológico? Realmente voy a evaluar para mí y para mi entorno si el sistema, ¿se acuerdan cuando les contó Marcelo de pensamiento sistémico? ¿Cuál es el impacto del logro de ese objetivo en el sistema? ¿Sí? ¿Ahí se entendió, Jorgelina? ¿Qué impacto, cuáles son los efectos que va a tener que yo logre ese objetivo en mi persona y en mis sistemas? ¿Sí? Sea cual fuere, porque también puede ser un cambio de trabajo, entonces hay que ver qué pasa con el que dejo, qué pasa con donde voy, digamos. Estamos todo el tiempo teniendo efectos de estos logros, ¿sí? Bien. Y hasta acá el día de hoy teníamos un poco más para hablar sobre objetivos. Dudas, consultas, preguntas, serían un montón en Facebook, después las leo, prometo contestarlas en otro momento, no las puedo leer ahora. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? ¿Pudieron pasarlo mientras lo íbamos diciendo? ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Muchísimas gracias por todo el cariño que nos mandan con sus mensajes. Muchísimas gracias por todos los aportes, por estar ahí todos los días a las 5 de la tarde del otro lado acompañándonos a nosotros. Muchas gracias a todos y cualquier duda o consulta nos van mandando, seguramente les estamos mandando por mail muchas cosas más. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para seguir agradeciendo y ahora sí, muchísimas gracias por haber estado durante todo este proceso. ¿Sí? Muchísimas gracias.